Buenos días, compañeros. El día de hoy les presentaremos nuestro proyecto informativo que trata del derecho. Los compañeros que integran nuestro equipo son nuestros compañeros Luis Fernando Camal Baquedano, Ángel Emanuel Briceño Camal, Eduardo Alberto Chale Castillo y su servidor Eber Andrés. Los temas que abordaremos en este webinar son los siguientes. En el primero serían los derechos de las de dos civilizaciones muy importantes, que son la cultura maya y la cultura mexica. Se darán a conocer sus características, como hoy lo conocemos, históricas. Nuestras constituciones se aplicaron en México desde 1812 hasta 1917. Por consiguiente, la clasificación de normas, sus características de cada una de ellas y sus tipos de normas que existen en nuestra sociedad. Por último, estaremos dando una breve reflexión de nuestras aportaciones y aprendizajes adquiridos en cada clase. Seguidamente le daré paso a mi compañero Luis Fernando Camal Baquedano. Él le explicará las leyes de las civilizaciones maya y mexica y sus características. Bueno, pues así como presentó mi compañero Ever, vamos a comenzar con los derechos mayas. Empezamos primero con el derecho penal. El derecho penal, en muy breve resumen, en poquitos puntos, era muy severo, o sea que era muy, sus castigos al cometer una penalidad eran muy fuertes. En caso de que era adulterio, el marido ofendido podía optar entre la pena capital o el perdón del ofensor. La mujer solo era repudiada. Si era violación o estupro, merecía la pena capital. Lapidación, que era cortarle su cabeza, mocharle su cabeza. Tenemos igual el homicidio intencional, que al final era solo, es lo mismo, era su ley o su forma de poner la ley era matándolo, decapitándolo. Ahí vamos con el derecho familiar. El derecho familiar tenemos, en ciertos puntos tenemos el matrimonio, era homogéneo, pero con tal felicidad de repudio que referencia de frecuencias, o sea que podía haber, hasta en la antigüedad, había la homosexualidad para abortar el tema. Y si era visto, era mal visto sobre las personas y no se podía hacer nada y los mandaban a matar. Y las personas tenían que ser del sexo, no podían ser del mismo sexo, tenían que ser sexo diferente, o sea, hombre y mujer, solo así estaba dicho. Ahorita vamos a pasar al derecho civil. El derecho civil tenemos en cuanto al sistema familiar, hubo ritos que al final nos dejaban, ¿cómo se llama? Que ritos en la pubertad de la familia, cada familia tiene sus ritos cuando un hijo llega a la pubertad, después de los cuales los adolescentes tenían que vivir hasta su matrimonio, hasta los 18 años, o sea, los adolescentes tenían que casarse apenas llegada a la pubertad, o sea, a los 13 años, o podían casarse hasta los 18 en casas como no se tiene que vivir con los papás. Ahorita vamos a pasar a los derechos aztecas. Empezamos con el derecho penal azteca. El derecho penal azteca, empezamos con, se ha clasificado de bárbaro el derecho penal azteca porque la crueldad de los castigos era importante, o sea, hayan demasiado fuertes sus castigos, así como vemos en la imagen, están matando a alguien, o sea, están apuñalando por el pecho por castigo de algún delito que haya hecho. Si era un delito grave, era castigado con la pena de muerte, que era para la mujer el aborto, bueno, los derechos que le hacían para la muerte del aborto, el adulterio, el asalto, la comuna, el estupro,
hechicería y el homicidio, entre otras. Ahorita vamos a pasar al derecho familiar. El derecho familiar está conformado estaba sujeta a las autoridades absolutas en el padre. El padre quien tenía los derechos de vida y la muerte sobre sus hijos y sobre su esposa. O sea, él decidía que cuando moría su hijo, si tuvo algún hijo, si quería dejarle alguna herencia o dejarle la casa o dejarle algo. Los papás tenían el derecho de elegir solo ellos podían elegir la vida de sus hijos. O sea, solo el papá podía decidir con quién se casa, con quién puede, y en casa de quién puede vivir. Ahorita vamos a pasar al derecho civil. El derecho civil era para los aztecas, la guerra tenía su derecho civil a la familia para casar, estaba sujeta a las autoridades del padre. O sea que el padre era el núcleo de familia y solo él podría casar, él era el que proporcionaba la comida, proporcionaba todo. Al final tenemos el derecho mercantil. Para el derecho mercantil tenemos diferentes puntos. Para el mercantil, las principales características se componía de productos derivados tanto de negociantes que realizaban entre comerciantes. O sea, entre comerciantes podían venderse a sí mismos y si uno le compraba a otro comerciante, lo que le compraba a ese comerciante lo podía revender más caro. El mercado en ese tiempo, o sea, aquí actualmente conocemos como mercado, como tianguis, antes se conocía como pochecate u ostomaqueca, que también que en los mercados sean llamados tianguis o tianguis, o ya conocido como tianguis. Al final, todos eso se convirtió, al final, todo el conjunto se llamaba tianguistil, pero en la actualidad ya lo convertimos en tianguis. Y ahorita va mi compañero Ángel Briceño con las leyes de México. Muchas gracias. Las leyes de México. Comenzamos con la Constitución de Cádiz, también llamada Constitución Española de 1812. Fue la Carta Magna del Reino de España, promulgada por las Cortes Generales Españolas en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Segundo, la Constitución Mexicana de 1824. Esta carta fue la victoria de la República Mexicana, que a partir de entonces dio paso a llamarse Estados Unidos Mexicanos. Y su entrada en vigencia fue el 4 de octubre de 1824, después de la caída del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Igual tenemos las reformas eclesiásticas. En 1833, Gómez Farías vislumbró la posibilidad de emitir una legislación capaz de dar fin a los privilegios de la Iglesia Católica. Constitución igual de 1857. El presidente de la República y el presidente del poder de la Corte Suprema de Justicia se elegían de forma igualitaria por elección popular. Constitución de 1917. Fue la primera en la historia en incluir los derechos sociales, marcando así un antecedente para el resto del mundo. Los dejo con mi compañero Eduardo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los 4 tipos de normas que existen, que son la social, la moral, las religiosas y las jurídicas. Vamos a empezar por las sociales, que estas son un conjunto de normas que la gente ha ido pues, generando. Entonces, es algo,
que se deben, o sea, son un conjunto de reglas que se deben seguir para mantener la sana convivencia entre las personas. La gente ha ido que se desarrollen de forma implícita. Seguimos con las normas morales. Es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir y juzgar el cumplimiento de las normas de una comunidad. Estas se caracterizan por derivar de los valores éticos. Igual, no están escritas, son ya algo que las fundamente. Las religiosas. Estas son establecidas por cada individuo. Estas no deben de tener ninguna y porque nadie te puede obligar. No es articulado. Depende mucho de la creencia de la persona o del tipo de religión. Ahora pasaremos con las normas jurídicas. Estas regulan las conductas de los individuos, es decir, que te pueden obligar a cumplirlas. Caracterizan de igual forma porque las autoridades están en el derecho de utilizar la fuerza bruta para obligar a cumplir las normas. Ahora seguirá mi compañero Ever. Gracias. En conclusión, el derecho es un resultado de la regularización de la conducta en nuestra sociedad. La expresión positiva que hace referencia etimológicamente a alguien que lo pone o establece. Pero en realidad el derecho está establecido porque tiene una facultad para hacerlo. En este concepto es indudable que toda clase de normas jurídicas, leyes, jurisprudencia, contratos, testamentos, costumbres y una infinidad de diferentes ramas que la hacen el derecho, sin interesar su diverso origen real, constituyen un conjunto que lo domina el derecho positivo.